Muy bien, buenos días a todos, ¿sí? Estamos muy contentos por celebrar un aniversario más de nuestra Facultad de Agrobiología. Y en este momento comenzamos las exposiciones magistrales a cargo de nuestros invitados. Es para mí un honor presentar una breve reseña del maestro en ciencias Daniel Alonso Domínguez Olvera. ¿Vale? El maestro Daniel Alonso es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma Chapingo de la generación 2012. ¿Sí? Cursó la maestría en ciencias en el programa de recursos genéticos y productividad en la especialidad de ganadería del Colegio de Postgraduados en la generación 2015. ¿Vale? Ha desarrollado su trabajo de investigación en apoyo a la estructura de mejoramiento genético en granjas del oeste de Estados Unidos durante los años 2016 y 2017. Su principal área de investigación son el mejoramiento genético, la economía y estadística pecuaria. Actualmente es estudiante de doctorado realizando investigación en granjas porcinas de nuestro país, modelando fenómenos productivos y su incidencia en la economía pecuaria. ¿Vale? Sus investigaciones recientes abarcan las áreas de estudiar los efectos de los problemas al parto sobre la rentabilidad privada en una granja de cerdas de vientres del Estado de México. También trabaja con la modelación y predicción probabilística para la simulación de problemas al parto en cerdas multíparas. A ver si hay de ese del ala, si no compras el Gouda. Ok. Por último, ha estado trabajando con el estudio de pesos económicos de variedades productivas de importancia en granjas de cerdas y vientres. Muy bien, doctor Daniel Alonso Domínguez Olvera, sea usted bienvenido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tiene usted el uso de la palabra. Ok, muchas gracias por la invitación. Es un honor aquí poder compartirles un poco de lo que pues, hemos estado haciendo y trabajando. Esto más que nada es lo que se hacía para lo que era la selección de vientres. Y pues bueno, como título es la obtención de índices de selección en granjas porcinas comerciales. La obtención de estos índices es importante porque, bueno, ahorita vamos a ver lo que es un índice, pero su importancia radica en que yo, por ejemplo, si tengo dos animales de dos razas distintas, con dos características, o sobre una característica con una producción distinta, yo cómo puedo comparar para poder decir, ¿sabes qué? Este es el bueno. Puedo sacar índices, sus comportamientos genéticos o el fenotipo, pero yo realmente no puedo decir cuál es. Ahí radica la importancia de estos índices, porque me permite comparar, independientemente de muchos factores, comparar ponderadamente a su valor genético, a su valor económico, qué animal es el que tiene a mayor, el que me conviene seleccionar. Entonces, bueno, aquí la idea era de que teníamos que identificar esos animales superiores en muchas variables y, pues bueno, aplicarlo en lo que era el sistema de producción porcino ahí en Estados Unidos y sobre eso se seleccionaban cuáles eran las que iban a quedar para ser los padres de la siguiente generación. Pero bueno, vamos a empezar. Siempre me gusta iniciar con lo que es sí, el inventario nacional de cerdos porque para mí creo que es clave que quede claro el nivel o la magnitud de la porcicultura en México. Muchas veces como que uno lo da por sentado, pero es muy importante. Para el 2018 había 25 cabezas, 25 millones de cabezas de cerdos en lo que era en todo el país. Más o menos siempre corresponden las mismas proporciones, un poquito más o menos, pero por lo regular el 5.59% son sementales, aproximadamente el 20% son vientres. Vientres, ¿a qué le llamo vientres? A todas las reproductoras. El 17% corresponde a engorda y el 26% a animales en crecimiento. Ahí vienen desde engorda, desde lo que va a engorda a los reemplazos de los vientres. Por otro lado, Jalisco es el mayor, el que tiene el mayor inventario nacional de cerdos. De ahí le sigue Sonora, Puebla y Tlaxcala es el número 16. Es importante porque aparentemente dice, bueno, es que es poco. El 0.9% de la población total, pues no es poco, porque estamos hablando de 225,000
cabezas, de los cuales se estima, bueno, más bien 108,000, 45,000 son vientres y 12,000 son sementales. Entonces dice uno, bueno, no es tan grande a nivel nacional, pero creo que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ya quedamos que en el 25% de esa población, poquito más, poquito menos, ahí es donde entra esta selección, donde nosotros tenemos que ver qué vamos a seleccionar. Y aquí algo importante es de que, bueno, lo que seleccionemos, para bien o para mal, si no tomamos una decisión bien pensada, bien analizada, el impacto que tiene es permanente. O sea, si yo decido cruzar esto basado en a lo mejor nada o algo un poco más, no tan centrado, ese impacto va a tener sobre los que son 222,000 cabezas, y entonces ya va a ser la producción, y a lo mejor pudiera ser que perdiéramos ahí a lo mejor se bajara la eficiencia alimenticia, y entonces ya de 225,000 cabezas, 1 kilo que coman más para producir 1 kilo de carne, pues ya es algo, ya están 225 toneladas. Pero bueno, o sea, es importante, el nivel y la magnitud es importante. En cuanto al valor de la producción, tenemos que en México en estos últimos 10 años ha tenido un comportamiento ascendente muy importante. De hecho, yo creo que ha sido de los más importantes en estos últimos 30 años, porque ha duplicado su inventario y el valor de su producción en un 50%. Si lo vemos desde ahorita o si lo vemos 10 años atrás, aumentó en un 100%, o sea, se duplicó. ¿Esto qué quiere decir? De que, por un lado, se ha aumentado el inventario de cabezas a nivel nacional, y por otro lado, se ha aumentado la eficiencia. Bueno, aquí me gusta poner estas imágenes porque nuestro sistema de producción en México básicamente se distribuye en 3 formas de producción, sistemas de producción, que es el intensivo altamente tecnificado, el semitecnificado y el considerado traspatio. Y los 3 es importante, ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, hablando sobre Tlaxcala, que es el estado que ahorita nos importa y nos interesa, vemos que igual tiene esa misma tendencia como a nivel nacional. Ha aumentado en un 20% el valor de esa producción en cerdos. Entonces va a la alza, es importante. Y bueno, continuamos. Ya en cuanto a la porcicultura de México contra Estados Unidos, nosotros podemos ver que, bueno, en términos, aquí son números, pero más que nada aquí la importante es de ver que Estados Unidos tiene casi 4 veces más inventario de cerdos que México. O sea, es un mundo de animales, ¿no? Y de ahí más o menos se distribuyen las mismas proporciones, pero estamos hablando que casi 25 millones, o sea, lo que nosotros tenemos en el país, ellos los tienen de reproductores. Entonces volvemos a lo mismo. Cabe mucho mencionar de que la importancia del mejoramiento genético es clave cuando estamos hablando de esos volúmenes de individuos. Y bueno, ya hablando un poquito sobre eficiencia productiva, y esto es un indicador sobre el valor del inventario sobre el valor de la producción, vemos que Estados Unidos tiene casi el doble que México. ¿Esto qué es? Pues que ellos a lo mejor el sistema traspatio es mucho menor. Podría ser también que el sistema tecnificado es mucho menor. Digo, semitecnificado, perdón. Entonces, la cosa aquí, el problema, aquí el meollo del asunto en cuanto a esta gráfica es de que nosotros tenemos mucho por hacer para alcanzarlo. Y no es malo, o sea, realmente esto es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionistas de este rubro, tenemos mucho campo de acción, tenemos mucho que hacer. Y pues bueno, como les comentaba, en México existen estos 3 tipos de producción, así se caracterizan, así se reparten. Y lo que es clave en la producción pecuaria son distintos peldaños que la están soportando. Yo aquí pongo algunos, como la nutrición, la sanidad, manejo animal, las instalaciones, las propias instalaciones, son un peldaño importante sobre la producción porcina. Y no solo en México. Pero aquí lo que es clave y lo que ahorita nos interesa a nosotros es la genética. Hay algo que a mí siempre, bueno, a lo mejor ahorita vamos a verlo, ¿no? Pero la idea es de que la genética
siempre se piensa que es de los genetistas. El manejo genético es para los que se dedican a la genética. Y yo creo que esto no va por ahí. La cosa es de que, por ejemplo, tanto la nutrición como la sanidad, como la genética, van de la mano. Y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar decidir qué cruzar con qué, hacer mejoramiento genético. Bueno, deberíamos de hacer mejoramiento genético. Si tomamos malas decisiones de qué cruzar con qué, pues ahí estamos no haciendo mejoramiento genético, ¿no? Solamente reproducción. Pero sí es importante y es básico que muchos de nosotros o todos nosotros sepamos que es básica el mejoramiento genético y se debe de aplicar siempre. En cada decisión, en cada momento que uno dice voy a reproducir esto con esto, va ahí el mejoramiento genético y aplicar un poco lo que sabemos. O sea, igual no es complicado, solamente que hay que aplicarlo, así como la nutrición va ligada con el sistema de producción, la genética de igual manera, y a todos niveles, ¿eh? Más que nada lo menciono igual por la parte de traspatio, ¿no? Que a veces uno dice, esto con esto, sí, está bien, pero no. O sea, sí hay que pensar muy bien lo que cruzamos, y no solo en porcinos, sino en bovinos, ovinos, caprinos, en todas nuestras especies, conejos. Tenemos que pensar bien qué vamos a cruzar con qué. Pero bueno, ahorita esa es la idea. El mejoramiento genético ha hecho mucho por la porcicultura en los últimos 60, 70 años. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente se tenían animales pues rústicos, poco refinados, que apenas si producían. De hecho, hasta producían mucha grasa igual. A través de la que es la selección y cruzamiento se ha logrado desarrollar lo que son las razas y dentro de razas las líneas para características productivas de nuestro interés. Por ejemplo, aquí vemos unos sementales Landa, Yorkshire, y bueno, el otro macho duro. Algo aquí que me gustaría comentar es de que hay una regla básica en la porcicultura. Animales blancos son líneas maternas. Animales pintos son líneas paternas. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a verlo en cuanto a lo que son líneas paternas, líneas maternas, pero esa es como que una clave, una regla básica que bueno, pues si la consideran, ya lo tienen en la bolsa. ¿Qué es una raza? Una raza es un grupo de animales con características físicas similares, con ascendencia común, y pues se ha denominado comúnmente como raza por los mismos creadores. ¿Cuál es la idea? Como les comentaba, la idea aquí es la mejora, ha sido la base de la mejora genética, y pues la idea de esto es producir los mejores animales en las granjas de la región. Así es como inicialmente se dio y así es como se ha avanzado. Y ahorita ya la región pues ya es muy amplia, por decirlo de una manera. Pero bueno, estos animales o que estas características que se mejoran en los animales van sobre eficiencia alimenticia, características raciales, calidad de la carne, kilos de carne, prolificidad, o sea, características de interés. ¿De interés para quién? Para nosotros. ¿Por qué son de interés? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, la estructura de la industria porcina, no solo en México, o sea, a nivel básicamente mundial, es esta pirámide, en donde el primer peldaño, la punta, son los núcleos, las razas élite, es donde va lo mejor, digamos, no sé si la palabra sea selección, sino donde las razas son puras, puras. Y ahí se van seleccionando para ir mejorando esa raza y haciéndose los cruzamientos. De ahí bajamos al siguiente peldaño, que son las multiplicadoras. ¿Las multiplicadoras de qué? De ese material genético que tenemos en los núcleos. ¿Para qué queremos multiplicar ese material genético? Para el siguiente peldaño, que son las granjas vientre. ¿Cuáles son estas granjas vientre? Las que se dedican a producir los lechones. Y aquí pasa algo muy curioso, porque, por ejemplo, en las granjas núcleo y en las multiplicadoras, ahí mismo se reproducen sus reemplazos. Entonces, reproduzco reemplazos y reproduzco las hembras que van para el siguiente peldaño. Pero en las granjas vientre ya no pasa eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ya lo que es la engorda y la finalización, ¿no? Así es la industria porcina en cuanto a términos, pues ahorita al menos de genética. Ahora vamos sobre unos conceptos. ¿Qué es? Porque vamos a usar ahorita más adelante. ¿Qué es la heredabilidad?
La heredabilidad la tenemos definida en dos formas. Una es en sentido amplio y otra es en sentido estricto. Como ustedes recuerdan, el fenotipo es igual al genotipo más ambiente. O de otra manera, digamos, el fenotipo es producción de tamaño de camada al nacimiento, que es 10. Entonces, fenotipo es 10. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy viendo. Y esto es igual al genotipo más ambiente. O sea, es a la potencial genético del individuo más el ambiente. Entonces, supongamos, pues, o sea, yéndonos a algo muy abstracto. Entonces, de esos 10 lechones que nacieron, 8 están dados por el genotipo y 2 por el ambiente, por ejemplo. Si nosotros de esos 8 que son dados por el genotipo, lo dividimos sobre los 10 que son dados por el fenotipo, nos da 0.8. Entonces, 0.8 sería la heredabilidad en un sentido amplio. Pero eso casi no se usa, más que nada lo menciono porque mencionando esto puedo abordar lo siguiente. Si nosotros al genotipo lo dividimos entre sus efectos alélicos, o sea, sí, de sus efectos de genes, como son aditividad, dominancia y epistasis, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tengo un esquemita. La aditividad, como ustedes ya saben, está dada por genes alélicos, en el que el valor de un gen se suma al valor del otro gen en el mismo alelo. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos el esquema. Si A mayúscula vale 10, entonces la interacción, más bien la presencia de dos A mayúsculas nos va a dar 20. Si A minúscula vale 5, entonces A mayúscula más A minúscula nos da 15. A minúscula más A minúscula nos da 10. Es aditivo, esto se suma, básicamente, eso es una suma. Eso es lo que vamos a ver, el efecto de aditividad. Por otro lado, si tenemos dominancia completa, como ustedes ya saben, suponiendo que D mayúscula vale 20, perdón, entonces nosotros vamos a ver que el homocigoto dominante se va a expresar valiendo 20, teniendo 2 de mayúscula. Por otro lado, si tenemos D mayúscula y en el otro alelo D minúscula, tenemos que sigue valiendo 20. ¿Por qué? Porque es dominancia completa. Pudiera ser dominancia incompleta y en lugar de 20 pues, fuera 18 o 12 o algo así, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Y donde no hay dominancia, vamos a ver, por ejemplo, un valor de 5. Entonces, el azul, que son los efectos de dominancia, vemos que entre los homocigotos y heterocigotos, solamente tenemos 2 fenotipos, que es 20. 20 y 5, perdón. Por otro lado, la epistasis es la interacción entre genes no alélicos. Y esta es muy diferente, muy aleatoria. O sea, pudiéramos tener que el gen E interacciona con el gen F y nos da un 7, pero que si en lugar de F es minúscula, a lo mejor nos da 8. O sea, no sabemos. Entonces, siendo ese el caso, nosotros nos interesa saber que la aditividad es así, digamos, muy clara. Dominancia es muy difícil de medir. ¿Por qué es difícil? Porque como ustedes saben, la segregación y la expresión es aleatoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita yo tengo este genotipo y nos da este fenotipo. Pero cuando estos gametos se dividen, más bien cuando se divide para hacer gametos, ya no sabemos cómo va y en qué va. Y a la hora de cruzarse para formar el individuo, lo único que nosotros vamos a saber cómo fue su efecto es lo de aditividad. Lo de dominancia y epistasis no, porque no sabemos cómo va a ser en el siguiente individuo. ¿Ok? Pero bueno, ese es aquí un poquito de genética básica, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es de que entonces, si nosotros el único efecto que podemos cuantificar es la aditividad, y lo dividimos sobre el fenotipo total, o sea, lo que estamos viendo del individuo, entonces, suponiendo otra vez, yéndonos a lo super abstracto, quedamos que el genotipo era igual a 8, lechones nacidos. La aditividad, por efecto de aditividad, suponiendo es 4, dominancia 2 y epistasis 2, por ejemplo. Entonces tendríamos que aditividad, quedamos que es igual a 4, sobre el fenotipo, que es igual a 10, nos da 0.4. Esa es la heredabilidad en el sentido estricto.
Entonces, ¿qué es la heredabilidad en el sentido estricto? Es la proporción de los efectos de la varianza genética aditiva sobre la varianza fenotípica total. Entonces dices, no, ¿qué? Ahora ya metiste varianza, ¿no? No, eso, la idea es eso, o sea, que es la proporción de los efectos de los genes por aditividad sobre todo lo que nosotros estamos viendo. Esa es la heredabilidad. ¿Por qué es importante? Porque hay criterios para elegir características a seleccionar. ¿Cuáles son esos criterios? Pues el primero es que sea una característica heredable. Si no es heredable, a nosotros no nos interesa, o bueno, sí nos interesa a lo mejor, pero si no es heredable va a ser difícil de seleccionar, pero bueno, que sea heredable. Que sea una característica fácil de medir. Que pueda haber precisión en los registros. Y que tenga una importancia económica. Esa es la clave, que sea importante económicamente para nosotros, porque por ejemplo, pudiera ser que el tamaño de orejas en los cerdos, yo lo esté seleccionando, es una característica heredable, es fácil de medir, hay precisión en los registros, pero si no tiene una importancia económica, no tiene sentido que yo me vaya por ahí. O sea, entonces, eso es clave, que sea importante económicamente, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahí les ponía lo que es la heredabilidad ya un poquito como definición, es la proporción de la varianza genética aditiva en relación a la varianza genética fenotípica total, perdón, ahí hay un error. Y bueno, ya quedamos que es heredabilidad, por qué es importante la heredabilidad, y ahora hablemos sobre magnitudes de la heredabilidad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Por qué? Porque hay este cuadrito, pues si pueden tomar captura de pantalla hoy, es clave. ¿Por qué? Porque si tenemos una característica que tiene una heredabilidad alta, podemos hacer selección sin problema. Haremos selección. Si nuestra heredabilidad es mediana, bueno, aquí también cabe aclarar que heredabilidades arriba de 0.4 se consideran altas. Heredabilidades entre 0.2 y 0.4 son medianas y heredabilidades menores de 0.2 se consideran bajas. Esto más que nada es así como, digámoslo, una regla, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos que si son altas, se usa selección. Si la heredabilidad es mediana y no existe heterosis, ahorita vemos que es heterosis, usamos selección. Si nuestra heredabilidad es mediana y sí existe heterosis, usamos cruzamientos. Si nuestra heredabilidad es baja y sí existe heterosis, nos vamos por cruzamientos, otra vez. Si fuera baja y además no existiera heterosis, entonces lo único que nos queda es mejorar el ambiente. Mejorar, ya no irnos por la parte del modelo, ¿no? Que era fenotipo es igual a genotipo más ambiente, sino irnos sobre ambiente. Ay, perdón. Bueno, ahora hablemos de heredabilidades. En los cerdos, en distintas características, las heredabilidades fluctúan. Por ejemplo, lechones nacidos va de una heredabilidad de 0.1 a 0.15, lechones destetados de 0 a 0.18. O sea, va variando. Dependiendo de la característica, hay una variación tremenda. Pero aquí lo que sí tienen que grabarse, aunque sea ahí o lo escriban, es que todas estos siguen una regla. Y la regla es de que características de la canal tienen una heredabilidad alta. Características productivas como ganancias de peso y ganancias de peso, eficiencia alimenticia, todas esas tienen una heredabilidad mediana. Pero lo que son características reproductivas tienen una heredabilidad baja, muy baja. Por eso es que igual cuando se hacen cruzamientos, lo primero que se eleva es la prolificidad. Pero bueno, ahorita vamos hablando de todo eso. Por otro lado, ya sabemos que las características, la heredabilidad de las características, ahora hablemos de la selección de sementales. ¿En qué fijarnos? ¿Cómo hacerla? Primero que nada, a la hora de seleccionar sementales hay que hacer una preselección por pedigrí. ¿Qué quiere decir? O sea, de que, por ejemplo, o sea, yo escojo hijos
de padres sobresalientes. ¿Ok? Entonces, escoja únicamente machos hijos de padres sobresalientes. Aquí está. Y provenientes de camadas grandes. Eso es una regla básica. Prueba de crecimiento. Hay que hacer pruebas de crecimiento. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné en la diapositiva anterior, características productivas y de crecimiento tienen una heredabilidad mediana. Entonces, aprovechando esa heredabilidad, es donde vamos a hacer pruebas de comportamiento. ¿Por qué? Porque se hace pesaje a los 21 días, se hace el peso del destete, se ve la edad a los 90 kilogramos. Y esas son características que sí tienen su heredabilidad moderada. Entonces, vale la pena evaluarlas en el animal y de ahí seleccionar nuestros, pues ver cuáles tuvieron las mejores para seleccionar nuestros reproductores. Otra cosa, seleccione por mayor incremento de peso y menor grasa dorsal. Entonces, aquí es sobre ganancia diaria de peso y la idea es de que no engrasen mucho. ¿Por qué? Porque eso es un indicador de la eficiencia alimenticia. Ya construya un índice de selección. Ahorita vamos a ver el índice de selección. A esto venimos, al ver lo de los índices de selección. Y escoja animales sin defectos de patas, o sea, eso creo que queda claro, ¿no? O sea, si tiene algún problema físico, pues hay que desechar. Y más que nada porque puede ser, se puede heredar. Seguimos sobre machos. En líneas de paternas, tenemos que las tasas de crecimiento tienen heredabilidades de 0.4. Entonces, esto nos daría que de ahí menor tiempo para que salgan al mercado. La eficiencia alimenticia tiene una heredabilidad alta y es importante económicamente porque nos ayuda a nosotros optimizar el alimento. El problema de esta es que es difícil de medir porque tú tienes que medir el consumo del animal y el rechazo y entonces eso complica mucho. Pero si se lograra hacer, selección por eficiencia alimenticia es como que de lo mejor que uno pudiera hacer. Espesor de grasa dorsal. Ahorita ya no hay problema, tenemos los ultrasonidos que nos ayudan a ver. Pero si no fuera el caso, nosotros pudiéramos evaluar a sus descendientes y ya ahora sí probar machos. ¿Por qué? Porque igual no nos convendría de que sacrificamos a este animal y para lo único que nos serviría es para decir, hubiera sido un buen semental, que no es el caso. Fortaleza y conformación de patas y pezuñas también tiene una heredabilidad alta. Y esta está relacionada con la vida productiva. O sea, en vacas lecheras, el mayor problema que tienen es su vida productiva por movilidad. Es lo que se le llama la longevidad verdadera. Entonces, a veces, aunque tienen muy buen potencial genético, producen muy bien, no pueden seguir desplazándose y por eso tienen que ser descartados. Aquí la idea es evitar ese tipo de cosas. Y defectos hereditarios como hernias, criptorquidismo y paladar hendido. O sea, eso, como le comentaba, son hereditarios. En cuanto a selección de hembras, líneas maternas. Aquí pues ya nos vamos a ir sobre otras características que igual nos interesan, como son tamaño y peso de la camada al nacer, que son heredabilidades bajas, número de pezones funcionales y, bueno, el tamaño y peso de la camada al nacer también es la heredabilidad baja porque está influenciada por muchas variables, pero como es una característica reproductiva, como les comentaba, estas tienen heredabilidades bajas. Y pues bueno, el desecho es lo contrario a selección. Entonces, ¿qué desechar? Por susceptibilidad al estrés. ¿Por qué? Para evitar problemas con canales magras, pero que tengan carne pálida, suave y exudativa, las denominadas PSE. Ahora vámonos con lo que son métodos de selección. Como ya vimos, hay muchas características. Y entonces dice uno, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué selecciono? Hay distintos métodos de selección. Por ejemplo, la selección tándem o escalonada. Aquí la idea es de que, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Voy a seleccionar por lechones nacidos hasta que yo tenga 10 lechones nacidos. Entonces empieza la selección por esa
característica, esa variable. Ya que yo llego a los 10 lechones nacidos, ahora me voy sobre lechones destetados. Entonces, es una característica a la vez, pero el problema es de que cuando yo empiezo a seleccionar, ya logré un progreso genético sobre una. Pero cuando yo me voy a la segunda, puede ser que la primera tenga un efecto negativo. Digo, la segunda tenga un efecto negativo sobre la primera y entonces no mantengo el progreso genético, sino se va mermando ahí. Y pues bueno, aquí es lo que dice, ¿no? Progreso genético alcanzado en una de ellas se puede perder en la siguiente generación, cuando hay correlaciones negativas. Entonces, es un método de selección, pero no es el mejor. Niveles independientes de desecho. Esto es otro método de selección, donde ahora aquí la idea es de que yo quiero 10 animales que tengan más de 10 nacidos vivos. Y sobre tasa de crecimiento que tengan más de, no sé, 0.5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a escoger animales solamente que superen esas dos variables, o 3 o 4 que a mí me interesan. El problema aquí es de que, por ejemplo, si yo tengo a lo mejor un animal que tiene un peso de camada sobresaliente, pero la tasa de crecimiento no pasa a nuestro límite, aquí lo vemos en la pequeña grafiquita, podría ser que tuviéramos un animal que peso de camada está muy por arriba de la media, pero en tasa de crecimiento no, se va a desechar. Entonces, ese es el problema de este tipo de selección. Animales sobresalientes en alguna característica se desechan. Y entonces aquí vamos a entrar a lo que es lo bueno, ¿no? Los índices de selección. Se seleccionan varias características a la vez, pueden ser las que quieran. Y todas tienen una importancia económica diferente, una heredabilidad diferente y una correlación genética y fenotípica diferente. Entonces, aquí, ¿por qué es importante el índice de selección? Porque este índice pondera todas esas variables de cada característica. Entonces, esto es, o sea, es lo bueno, es lo mejor que podemos hacer. Y la ventaja es que el índice de selección no solamente puede usarse con matrices de parentesco, sino también ya con matrices genómicas. Entonces ya, o sea, haciendo genética molecular, ya podemos implementar todas esas herramientas extra a nuestro índice de selección y nos va a dar un mejor índice. ¿Por qué? Porque un índice, como les comentaba, no tiene valores, es un valor ponderado, sin unidades, que nos permite comparar animales uno contra otro. Y bueno, aquí hay una explicación un poquito más matemática de qué es un índice y cómo va, pero bueno, eso ahorita no es de nuestro interés. Ahora, heterosis. ¿Qué es la heterosis? Hace rato lo mencioné y lo mencioné muchas veces. La heterosis no es nada más que la superioridad de la progenie respecto a los padres. Entonces, esta es máxima cuando son las F1. ¿Por qué? Porque son dos razas, las cruzamos. Entonces, la heterosis va a ser máxima y esta se debe en mayor parte a los efectos que no contempla la aditividad, como son la dominancia y las epistasis. Y la epistasis, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la media, la distribución de alguna característica de los padres, donde su media es 12. Al cruzarlos, nos da que la media de la progenie es 15, entonces la heterosis es igual a 3. Entonces, acuérdense, superioridad de los críos respecto a los padres. Bueno, ¿cuándo ocurre heterosis? Como les comentaba, cuando se cruzan diferentes líneas o razas. Es mayor en características de baja heredabilidad y razas maternas influencian prolificidad y deben usarse a la primera cruza. Esto para estas alturas de la exposición ustedes ya lo debieron haber deducido. La heterosis aumenta la prolificidad, se aumenta con la heterosis. ¿Por qué? Porque tiene una heredabilidad baja. Entonces, características reproductivas se ven beneficiadas con la heterosis. Y bueno, características a mejorar por medio de la heterosis, como ya les mencioné, están las reproductivas, prolificidad, actitud materna y tasa de sobrevivencia. En cuanto a productivas, peso al nacimiento, destete y mercado. ¿Por qué alcanzamos productivas? Porque tienen una heredabilidad moderada.
¿Por qué calidad de la carne? No buscamos la heterosis de esta variable. Bueno, esto creo ya ustedes ya lo saben. Y pues sí, es la heredabilidad. Como tienen heredabilidades altas, no hay mucha heterosis. Sobre heterosis tenemos, ya les había comentado, tenemos muchas variables que nos aumentan la heterosis. Aquí está dada en porcentaje sobre superioridad de las razas puras. Y primera cruza usando razas puras, hembras puras, y cruza múltiple usando hembras cruzadas. Entonces nosotros vamos viendo que la heterosis sí nos da un beneficio. Por eso siempre se busca explotar la heterosis. Así se le llama, así se le denomina. Entonces nosotros vamos a ver, eso lo menciono más adelante, pero creo que ahorita con ese esquema vale la pena. Nosotros ahorita vamos a ver que en las granjas vientre, nosotros vamos a cruzar, no, más bien en las granjas reproductoras, nosotros vamos a tener cruzamientos entre líneas o entre razas. ¿Para qué? Para que los vientres que resultan de ahí van para las granjas vientre, donde se van a reproducir los lechones y se va a poder explotar esa superioridad debido a heterosis. Porque bueno, aquí vemos en la reproducción, nos da más lechones vivos, un tamaño de camada mayor, tamaño de camada al destete mayor. En cuanto a producción, nos da más peso de la camada mayor, una menor número de días a los 105 kilos, y nos aumenta la eficiencia alimenticia, composición de la canal, y bueno, esto casi no nos mejora, por lo mismo que hemos visto. Pero bueno, aquí la idea es eso, o sea, tenemos la selección para explotar la heredabilidad de las características. Tenemos el cruzamiento para explotar la heterosis de las características. Entonces aquí la cosa es que hay muchos beneficios de unas, otros beneficios de otros, pero la cosa es explotar puros, perdón, beneficios. Y bueno, programas de cruzamiento, ¿para qué? Para explotar esa heterosis. ¿Y cuál es la idea? Ya nosotros identificamos, seleccionamos qué vamos a cruzar. Ahora hay que ver con quién, con qué. ¿Cuál semental se va a parear con cuál hembra? ¿Para qué? Para, como les decía, explotar vigor híbrido o heterosis. Hacer encaste de genotipos locales. Por otro mejor, combinar adaptabilidad con producción y desarrollar nuevas razas o sintéticos. Dependiendo de nuestro objetivo, es lo que nosotros vamos a hacer a la hora de decidir qué cruzar con qué. Pero la idea es tener animales bien adaptados y altamente productivos. Ahora vamos hacia el meollo del asunto. En granjas porcinas comerciales de Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros nos vamos a ir a lo que son progenitores. ¿Por qué? Porque aquí llegaba el material de los núcleos y había que reproducirlo para las granjas vientre, pero aparte que reproducirlos para sus propias reemplazos. Entonces, bueno, ya estamos aquí, ¿no? En este punto del peldaño de la producción. Estas multiplicadoras, teníamos Landrace como línea materna. Se producían de 2 a 4 líneas sobre la misma Landrace. El 20% de las inseminaciones se usaban semen de la misma línea. ¿Para qué? Para reemplazos. ¿De dónde? De esa misma granja. Se hacía el descarte, ahí se hacía el descarte por animales con problemas físicos, y el 80% de las inseminaciones se hacía de otra línea. ¿Para qué? Para explotar esa heterosis, y todas las crías que salían de esa cruza de las líneas iban para el siguiente peldaño, granjas vientre. Y los machos pues van a engorda normal. El efecto materno, no sé si ya lo sabían, pero es cualquier contribución de la madre a la cría durante la fertilización, gestación o lactancia. O sea, la madre es un hecho que la cerda, y bueno, no solo en los cerdos, sino en cualquier especie que sea mamífera, la madre tiene un efecto sobre el individuo. Desde que se hace la fertilización, durante la gestación y durante la lactancia. Obviamente, si es una buena madre que produce muy buena leche,
va a tener una mejor ganancia de peso el individuo. Ay, perdón. Discúlpenme. En cambio, el efecto directo, eso sí es la influencia del propio individuo sobre sí mismo. Y es la influencia de una muestra de la mitad de los genes que la madre transmite a sus hijos. Eso es por la segregación, ¿no? Los tipos de efectos maternos tenemos por herencia citoplasmática, que involucra el DNA extranuclear o mitocondrial. Eso también ya está muy bien descrito de que los animales, el padre y la madre no transmiten el 50 y 50% de su genotipo al individuo. O sea, sí en el ADN nuclear, pero existe el ADN mitocondrial y ese se transmite directamente de la madre. Ahí no hay recombinación. Otro tipo de efecto materno es por la transferencia de anticuerpos maternos, efectos maternos prenatales, o sea, durante el embarazo, y efectos maternos postnatales, ya una vez que salió. Y bueno, aquí está una pequeña nota, que es lo que les comentaba, que es un hecho, que la cerda tiene un mayor impacto en el genotipo de la progenie que el semental. Ahora vámonos con esas multiplicadoras, vámonos con ese peldaño que estamos hablando. Consideremos 1000 vientres y tenemos 500 Landrash y 500 Yorkshire. ¿Cuál es nuestro objetivo? Desarrollar un sistema de selección para determinar cuáles son los mejores vientres. Como les comentaba, la idea es, con el índice de selecciones, determinar cuál es mejor respecto a quién. Y bueno, la idea es eso, es aprovechar la capacidad de heterosis y la habilidad materna para las granjas vientre. Entonces, nosotros ahorita con nuestra multiplicadora vamos a seleccionar cuáles son los mejores vientres para hacer nuestros reemplazos de esa misma multiplicadora, y todos los que no sean nuestros mejores vientres, dependiendo ahorita vamos a ver en qué proporción, van a hacer cruzas con otra línea para las granjas vientre, el siguiente peldaño. ¿Por qué? Bueno, esto en cuanto a características de la raza. Landrash tiene piel y mucosa rosadas y pelo y pezuñas blancas. Es lo que les comentaba. Razas blancas son líneas maternas. Razas pintas son líneas paternas. Pero bueno, las hembras son excelentes madres, de un temperamento tranquilo y con ubres que presentan un alto número de pezones. Entonces son prolíficas, tienen muy buenas ubres. Se caracteriza por ser versátil y se usa como línea materna o paterna. Esto dependiendo igual, o sea, el sistema, ¿no? No es absoluto. Y esta raza está recomendada como de tipo magro, ya que presenta bajos valores de engrasamiento. Y esto ha sido por selección. Pero bueno, estas son las condiciones productivas promedio. Teníamos intervalos generacionales de 1.8 años, la mortalidad al nacimiento de destete de 8.3, la tasa reproductiva 71.5, 2.32 partos por año, la edad del destete era en promedio 24 días, el tamaño de la camada del destete era de 9.2 lechones y la producción de lechones por año por vientre era de 17.3. Aquí la idea es que se busque una tasa de reemplazo del 20%. Entonces, requerimos desechar 200 hembras al año. Requerimos, por lo tanto, seleccionar 200 hembras al año. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a los datos, a la información. La idea es que siempre, siempre, siempre en todo programa de mejoramiento genético debe haber registros claros, fáciles de hacer y que sean permanentes. Esa es una clave que hay que tener siempre. Entonces, bueno, ya yéndonos a los datos, teníamos nuestras relaciones de animales, tenemos el número de individuos, qué padre, qué madre, qué generación, de qué raza eran y tamaño de camada, y ya las características, ¿no? Tamaño de camada, nacidos vivos, mortalidad, peso de la camada, al nacimiento y a los 21 días. Ahorita, para fines de explicación un poquito más rápidos, nos vamos a ir a centrar en tamaño de la camada y peso de la camada a los 21 días.
Entonces, la idea siempre, siempre, en todos es un diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Siempre hay que ver dónde estamos parados. ¿Para qué? Para ver a dónde queremos ir. Entonces, aquí vemos la distribución de las características, peso de la camada a los 21 días. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la producción de leche materna y su aptitud materna. Entonces, aquí vemos la distribución, tiende a una normal, y vemos cómo se distribuye esta variable, ¿no? También vemos, lo tenemos para las características tamaño de camada a los 21 días. ¿Por qué? Porque igualmente es un reflejo de su prolificidad y la aptitud materna. Una alta mortalidad, o más bien la mayor mortalidad que se daba en los lechones era por aplastados, muertos por aplastamiento de sus madres. Entonces había cerdas que nos mataban, de 10 lechones nos mataba 9 en un día. O sea, eran pésimas madres, malas. Y es que, bueno, más o menos la idea es de que cuando se están acostando lo hacen muy despacio. Eso es una característica deseable en las cerdas. Pero hay otras cerdas que se acuestan muy rápido. Se acuestan tan rápido que no dejan salir a los lechones, entonces los aplastan. Algunas cerdas al escuchar el chillido se paran, pero esa es una característica deseable. Pero había otras cerdas que estaba llore y chille el lechón, y aún así, pues, como si nada. Entonces, cuando uno está, pues sí puede ayudar a salvarlos, ¿no? Pero cuando no están, pues nada más te toca recoger todos aplastados. Entonces, esas son características no deseables. Entonces, es difícil cuantificarlas como tal y además añadirlos a la matriz de datos mejor. Nos vamos sobre variables que son un reflejo de ciertas características y con eso nos permite hacer una selección indirecta sobre ciertas variables, ¿no? Entonces ya vimos dónde estamos, a dónde queremos ir. Pues queremos mejorar estas dos características. Con el uso del programa, bueno, aquí no les voy a echar mucho cuento sobre esto. Solamente lo que sí es importante es que existen las herramientas computacionales para determinar algunos valores genéticos que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos que, de los datos obtuvimos que la heredabilidad del peso a la camada es de 21 días. A los 21 días es de 0.29. La heredabilidad de tamaño a la camada a los 21 días de 0.19. Entonces, ya que sabemos que es heredabilidad, son relativamente buenas las heredabilidades. ¿De dónde lo obtuvimos? De los datos. ¿Cómo lo obtuvimos? Con las herramientas computacionales. A mí ahorita no me interesa que ustedes sepan qué es el MTDRFM, porque hasta ahorita yo igual no me acuerdo, está un poquito complicado el nombre. Pero la idea es que de los datos, los proceso con las herramientas que ya están, hay manuales, hay todo para obtenerlo, y obtengo los valores que a mí me interesan para nuestro objetivo, ¿no? Y en este caso, nuestro objetivo es hacer un índice de selección. Ahorita vamos a ver qué es exactamente el índice de selección y cómo se interpreta y cómo se aplica. Entonces, esa es la idea. O sea, ahorita de esta diapositiva, solo acuérdense de que hay herramientas estadísticas computacionales que nos ayudan a sacar esto. No son complicadas de usar. Ya lo hacen solito, ya nomás es de cargar la información y lo hacen. Hay 2, 3 detalles que hay que usar, pero esta es la idea. Entonces, nosotros usamos matrices de parentesco, que estamos aquí del lado izquierdo. Los valores como tal, esto es exactamente igual al cuadro anterior. Y de ahí hacemos el proceso y ya te obtenemos. Digamos, casi, casi usando Excel. No es usar Excel, es un poquito más complicado, pero casi, casi. O sea, está la información. De ahí nosotros obtenemos los pesos económicos. ¿Qué es esto de pesos económicos? Es la ponderación económica de cada variable respecto a las otras variables. Esto se hace haciendo un análisis económico y determinar, por ejemplo, que el tamaño de camada al nacimiento tiene un efecto de menos 0.016 sobre lo que es la función de beneficio. Esa función de beneficio máximo y función de beneficio óptimo es más o menos, no es nada más que la forma en cómo nosotros interpretamos el beneficio, la utilidad de la unidad de producción. Máximo cuando tratamos de cuál es su punto máximo para producir y óptimo cuando tratamos de que lo que se usa sea eficiente, ¿no? Esto es un poquito de economía, pero o sea, no es complicado tampoco, es solo hacer la evaluación económica.
De ahí nosotros los ponderamos dividiendo a 1, ¿no? 1, por ejemplo, vámonos con las variables que damos, ¿no? Tamaño de camada y peso de camada al destete. Yo divido 0.465 sobre 0.465 y nos va a dar 1. Aquí lo tenemos. Yo divido 1.962 sobre 0.465 y tenemos 4. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el peso de la camada al destete es 4 veces más importante económicamente que el tamaño de la camada al destete. Entonces, bueno, aquí lo que a mí me interesa de esta diapositiva es que se hace una evaluación económica, se ponderan los valores económicos por característica y de ahí ya nosotros nos vamos al índice de selección. Ahorita no se me espanten con estas matrices, realmente es súper básico. Entonces, ya de ahí, nosotros ya tenemos la información para la matriz fenotípica. Aquí está. Nosotros, ¿de dónde sacamos esto? De la herramienta que yo les comentaba, de la herramienta estadística computacional. Aquí lo saca, por aquí está el punto 52, aquí está, el 52.54. Los demás valores igual salen de ahí mismo. La matriz genética, ¿de dónde saco yo la matriz genética? También nos lo da la computadora. 15.34. Aquí está, 15.34. Entonces, todo esto lo saca la computadora. La cosa es tener los datos. Lo que es un poquito más complicado son los valores económicos porque hay que hacer la evaluación económica. Pero si no la tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Nos vamos a la literatura, nos vemos a ver otras investigaciones de otros, de otras personas que ya hicieron esa investigación y los podemos usar completamente. Va a variar, ¿por qué? Porque los mercados cambian. A veces, por ejemplo, tienen un mejor precio algunas características sobre otras en algunos lugares, pero, o sea, te dan aunque sea una idea. Y bueno, si encontraras datos de la misma zona, de la misma región, del mismo tipo de producción, pues estás del otro lado, ¿no? Pero bueno, igual hasta si quieren pueden usar estos. Estos son para unas granjas del Estado de México, para el año 2020. Estos son recientes apenas. Pero bueno, esto lo puse porque, por ejemplo, el otro estaba en dólares, pero de todos modos se hace lo mismo. Se hace lo mismo, se hace la evaluación económica, se determinan los beneficios y se hace esa ponderación. Ya de ahí nosotros ya tenemos nuestros valores económicos. Para la característica A, quedamos que era 1, para la característica A2, que es 4. Tamaño de camada al destete 1, tamaño peso de la camada al destete 4. De ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones normales, hacemos la solución de... Esto igual no me interesa que ustedes sepan lo que es una ecuación normal, porque, o sea, no es tampoco lo de ahí, sino la idea es de que también sepan que todo esto se hace con computadora. Aquí ya lo puse yo, lo fui desglosando, sí, pero la idea es que todo esto lo hace la computadora. Están las herramientas, realmente no hay que hacer, quebrarse la cabeza haciendo la inversión de las matrices ni nada, o sea, todo esto se hace con computadora. Nada más es el procedimiento, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Al final vamos a encontrar estos betas que tenemos aquí abajo. Beta 1 igual a 1.98. Beta 2 igual a menos 4.36. ¿Esto qué es? Esto es la ponderación fenotípica, genética, económica. ¿Para qué característica? Para cada una de estas. Y entonces ya tenemos nuestro índice de selección, donde la ecuación es I igual a beta 1, X1 más beta 2, X2, más beta 3, más beta, los que sean. O sea, aquí yo solo usé 2 variables para hacer un ejemplo súper rápido y que me entrara en una diapositiva. Pero si fueran 5 o 6 variables las que queremos, lo podemos hacer, se hace más bien. Así lo hacíamos. Nosotros teníamos, eran 7 variables porque nosotros solo estábamos sobre la características de reproductoras en sitio 1. Entonces, así es como lo hacíamos. Entonces, ya nosotros teníamos nuestro índice. ¿Qué tocaba hacer? Aplicarlo. ¿Cómo se aplicaba? ¿O cómo se aplica? De nuestros individuos, digamos, nosotros para las 2 características que nos interesan, aplicábamos el índice. Aquí le poníamos, si quieres, hasta en una tabla de Excel se ponía índice es igual a, y poníamos la ecuación 1.98 por 14 menos
4.36 por 97. Estas, si no me equivoco, son libras. Ajá, son libras. Entonces nos da el índice. Nos da un valor ponderado con base en su fenotipo, su heredabilidad, en su valor económico. Es libre de unidades. Lo único que nos interesa saber en estos índices es que 130 es mayor que 128. Entonces ya una vez que aplicamos el índice a todos los individuos, a todos los vientres, y ahora sí podíamos comparar. Y entonces ya hasta con un dedo le aplicábamos al Excel que nos organice de mayor a menor, y entonces nos daba, los primeros 200 eran los que vamos a seleccionar. Entonces, esto es lo fácil, lo difícil es hacer el índice, pero también es fácil, ya lo vieron, teniendo la información, simplemente es aplicar las herramientas y por pasos y nos da el índice. Se crea la jerarquía del valor según el índice de los animales, seleccionamos los 200 mejores para cruzarlas con la misma línea, todos los otros 800 que no eran iguales, los 800 que no quedaban seleccionados se cruzaban con otras líneas. ¿Para qué? Para que hacer ese cruzamiento y toda la descendencia, todas las hembras descendientes de estas 200 se quedaban de reemplazos en esta granja. Todas las hembras descendientes de las 800 que no seleccionamos van ¿para dónde? Para las granjas vientre, el siguiente peldaño. Entonces, bueno, aparte de la selección, se hacía la selección visual. De esas 200 que nosotros encontramos en la jerarquía que eran las mejores, veíamos número y posición de las tetas, además de la conformación física. Si veíamos que tenían una probabilidad de problemas de patas, en pezuñas o muchos pezones ciegos, por muy bueno que tuvieron el valor del índice de selección, se descartaban. Y bueno, ¿cómo se mide el avance genético del dato? Por medio de esta fórmula. Y pues la cosa es esa, ¿no? Viendo las heredabilidades, la intensidad de selección y la variabilidad de las características. Ahorita vamos a ver. Entonces nosotros de ahí veíamos que de nuestra población base para la característica peso de la camada a los 21 días, era la media de 55. Para la siguiente generación, después de seleccionar, subió la media a 62 kilos. Aquí se ve la diferencia, el aumento, el progreso genético. Así se le denomina delta G, progreso genético, y es igual a la heredabilidad por el diferencial de selección sobre la intensidad. No, perdón, sobre el índice de selección. Entonces, nosotros ya íbamos viendo cómo iba el progreso genético. Entonces, de la primera generación, si ustedes observan, el progreso es muy bueno, es más grande. Ya de ahí se va disminuyendo el progreso, pero hay un progreso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos tomando decisiones acertadas. Y de eso se trata cuando nosotros seleccionamos algo. La idea es eso, que estemos viendo qué estamos seleccionando y vayamos tras algo. Y no solamente, pues de una vez con y a ver qué sale. Y la otra, nunca seleccionar como sementales animales cruzados, ¿no? Pero bueno, entonces ahí vamos viendo el progreso genético para ambas características. Fue bueno en ambos casos. Ay, perdón. Y luego vamos con granjas vientre. De ahí de las multiplicadoras nos llegaban nuestras granjas vientre. Aquí no había selección. Aquí todo lo que se produjera iba para abasto, iba para la engorda. Los reemplazos, ¿de dónde los sacábamos para las granjas vientre? De las mismas multiplicadoras, con el mismo sistema. Entonces, era un sistema que logramos adecuar, que era perfecto, por así decirlo. No era perfecto, había muchas cosas que hacer, pero era perfecto porque sacamos nuestras multiplicadoras. De nuestras multiplicadoras sacamos nuestros reemplazos y de nuestras multiplicadoras sacamos nuestros reemplazos para las granjas vientre. Y de cierta manera dejamos de depender de las granjas núcleo. Porque igual hay muchas formas en las que uno se pone de acuerdo con las granjas núcleo, pero una condición que las granjas núcleo siempre te piden es que les pagues por cada lechón que tú estás vendiendo al mercado.
Entonces eso, desde un punto, bueno, a nosotros bueno, a mí personalmente, me parece un tanto injusto porque todos los riesgos de la producción lo están llevando aquí abajo y las granjas núcleas dicen, no, pues tú por cada lechón que tú estás vendiendo, me pagas mi comisión. Así era el negocio el trato que se había hecho, y la idea era eso, dejar de depender de esas granjas núcleo. Ay, perdón. De ahí, esto es una descripción ya solo breve de las granjas vientre. Eran de 5,000 a 6,000 vientres, provenientes de las multiplicadoras. Eran híbridas para explotar esa heterosis y habilidad materna. Y bueno, aquí lo que es importante decir es de que toda la información que se generaba en este peldaño, que eran las granjas vientre, como nacidos vivos, nacidos muertos, momias, etc., todo esto empezó, o bueno, más bien en parte, pero ya nada más lo mejoramos, empezó a nutrir la información de las granjas, ¿cómo se llama? Las granjas multiplicadoras. Entonces, eso es clave, la información es clave en todas las decisiones. ¿Qué información quedamos que se debería de generar aparte? Era facilidad de parto, ya que era una variable que nos estaba influenciando mucho en lo que era problemas al parto, pero no se estaba considerando. Temperamento igual y enfermedades y prolificidad. Ahorita apenas estamos trabajando en un modelo para tratar de predecir los problemas al parto. Entonces, según distintas características, tipo índice de selección, pero ahora queremos ver cuál es su probabilidad de problemas al parto. Tú pones, por ejemplo, esta marrana tiene estas características y nos da qué probabilidad de problemas al parto tiene. De tal manera de que hay personal en las granjas, pero la cosa es focalizar a ese personal a que atienda esos partos. Y aquí en estas granjas vientre, aquí no hay selección, solamente es desecho. ¿Desecho por qué? Problemas al parto, problemas de patas, pezones ciegos, algún problema físico. Y bueno, como les comentaba, esta información retroalimenta a todos los peldaños de arriba. De ahí, pues toda esta engorda, bueno, en lo que era engorda, se hacía el destete a los 24 días, de 5 a 13 kilos de peso vivo, se iban a las, no sé aquí cómo les llaman, creo que iniciación, donde se crecen y desarrollan hasta los 60 días, y de ahí se iban a la engorda. En la engorda sí se separaban, por ejemplo, los que van a ir al mercado y todos los que son reemplazos. Porque bueno, aquí ya todo el manejo era parecido, ya la única diferencia era si van a rastro o al reemplazo. Y bueno, algunas recomendaciones para la producción de lechones para engorda, les recuerdo, seleccionen por prolificidad, porque aunque tiene una heredabilidad baja, usando hembras híbridas nos van a ayudar. Igual estamos claros que esto va para engorda, para el abasto. Use hembras híbridas de razas blancas, crucelas con sementales de raza terminal, puros coloreados. ¿Por qué coloreados? Porque quedamos que los pintos son líneas paternas. Las líneas paternas, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen buenas ganancias de peso, son más productoras de carne, por así decirlo en resumen. Y pues hay que producir animales para el mercado, usa animales híbridos, productos de cruza. Bueno, eso ya lo dije. Y en cuanto a ganadería familiar, autoconsumo y mercado local, lo mismo. O sea, en traspatio lo que más nos conviene es considerar que el traspatio es una granja vientre y lo que ahí debe haber debe ser igual a animales híbridos, cruzados. ¿Para qué? Para que nos den calidad de canal y rendimiento en los cortes. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias al doctor Alonso por su plática. Si alguna persona tuviera algún comentario, doctor Pablo, parece ser que pueden abrir su micrófono. Sí, doctor, si tuvieran también algún comentario, lo pueden escribir en la página de Facebook y ya nosotros se lo hacemos llegar al doctor Daniel para que nos pueda contestar. Vale. Bueno, yo quisiera hacer dos preguntas, si me permiten.
Doctor Pablo, ¿tenemos tiempo? Vamos ya sobre tiempo, doctor, pero sí una pregunta por lo menos si nos da. Ok. Esta área de la genética, muchas veces los veterinarios le corremos, ¿sí? Le corremos porque es un área donde efectivamente las matemáticas son muy importantes, pero como estamos viendo aquí, las computadoras nos ayudan a obtener muchos de estos datos y sobre todo que la información que se obtiene nos va a servir para tomar decisiones, ¿vale? Y esas decisiones van a mejorar la productividad en nuestras granjas. Yo quisiera irme a una pregunta más de tipo económico en la profesión. Maestro Daniel Alonso, ¿nos puede usted comentar más o menos cuál es el salario que gana un genetista, por ejemplo, en los Estados Unidos y aquí en México? Un genetista en Estados Unidos gana muy bien, gana bien, bien, bien. Básicamente alrededor de $50,000. Y eso, o sea, Vale, eso, digamos que en términos, ya si estaba en los núcleos, puede subir mucho más. Pero digamos que lo básico, ¿no? Y en México, un genetista, pues no es reconocido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues yo ahorita estoy en el doctorado realizando investigación. Entonces, básicamente ahorita todo lo que yo obtenga es mi contribución al país. sí. Pero, pues no tiene comparación, es mucho menos el salario. Más que nada se dan las ganancias por dar asesorías, capacitación, y ahí entra eso, o sea, entra ahí la genética. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Y si me permiten, vamos a hacerle entrega del reconocimiento, ¿sí? Por la charla. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Facultad de Agrobiología y particularmente la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Daniel Alonso Domínguez Olvera y al doctor José Guadalupe Herrera Aro por su aporte con la conferencia Obtención de índices de selección en granjas porcinas comerciales en el oeste de Estados Unidos de América, en el marco del 37 aniversario de la Facultad de Agrobiología por la Cultura, la Justicia Social, y firman el director de nuestra facultad, el maestro Jesús Aragón Hernández, y el coordinador de la licenciatura, el doctor Jorge Luis Yáñez Hernández. ¿Sí? Maestro Daniel Alonso, muchísimas gracias por sus aportes. ¿Vale? No, ¿Algún gracias a último ustedes. comentario? No, muchas gracias a todos ustedes por la atención brindada. Bien, muchas gracias y cedo la palabra ahora al maestro Pablo para que continúe con el programa. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, y muchas gracias, doctor Daniel. Chicos, un favor.